Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa que estamos cumpliendo ya el cuarto año consecutivo por el aire de AM 1220 Ecomedios y en simultáneo con todas las redes sociales. Bueno, hoy un programa muy especial. Nos acompaña el diputado Fabio Ketlas y bueno, como siempre el conductor, uno de los conductores del programa, el doctor Jorge Neira, académico. Miguel está en las tierras europeas, no sé si se va a meter en algún momento, pero buenas tardes, Miguel, si estás, y si no, buenas tardes, Jorge, Fabio. Buenas tardes, un gusto. Hola, hola, gracias, gracias Horacio por la introducción. Bueno, muy bienvenido Fabio, diputado Fabio Kerglas. Eh, bueno, la verdad que la idea, como hablamos el otro día, era tomar algo que vos fuiste el motor, digamos, y me consta porque estuvimos en la academia algunas veces discutiendo el tema. Me consta, digamos, desde tu participación desde el principio con la ley de seguridad sanitaria y tu relación con Gabriela Covelli, que fue el motor de alguna manera de esto. Y había pensado, si te parece bien, Fabio, tomar el programa en dos tandas. La primera tanda, la primera media hora antes del corte, es hablar un poco de la ley. La segunda, que es un tema que nos interesa especialmente, la reglamentación de la ley y todas las cosas que se abren dentro de la reglamentación y sobre todo cómo se va a implementar la reglamentación, que es algo que debería ser, digamos, una concertación institucional de varios sectores. Así que, bueno, primero felicitaciones, segundo bienvenido. Fabio, ¿por qué no nos contás un poco cómo fue el origen de la 27797 que acaba de ser aprobada por el Senado hace muy poquitos días? Bueno, gracias Jorge por la generosidad, gracias a Horacio, el co-conductor. Yo voy a hacer una pequeña reseña del contexto histórico y de cómo, porque me parece que hace sentido con después el análisis de la ley, etcétera. La historia que la he repetido en muchos lugares, yo no soy del mundo sanitario, que eso en algún aspecto fue una desventaja, pero en algún aspecto fue una ventaja también. Yo estaba haciendo campaña electoral en el año 2021 por la localidad de Villa Gesell y un intendente de mi partido, de General Madariaga, me llama y me dice, Fabio, vos tenés que saber que acá cerca, en Pinamar, hubo una historia, había pasado en ese momento hacía 2 o 3 años, que conmocionó mucho a la localidad, de una madre que perdió un hijo en una situación sanitaria y que brega por ser atendida por el sistema institucional. Dado que vos estás en campaña, a mí me harías un favor muy grande que la recibas, que la escuches, etcétera. Bueno, no hay problema, le digo. Y yo estaba como se usa ahora, en una cafetería con un grupo relativamente pequeño de gente, tenían 30 personas, y entra una persona con un rostro de dolor enorme, al punto tal de que yo apuré mi terminación y me acerco, era evidente que era ella, Fabio, no y se yo, te, no se te escucha bien, a no ver, se te escucha bien a, cuando hablas porque se entrecorta un poquito. a ver ahora, ahí, no sé, me acerqué un Ahora poco. dale. Bueno. Y lo cierto es que me acerco a ella, yo soy una persona bastante refractaria al contacto físico, esta mujer me abraza y fue inevitable que yo también la abrace y fue de mucha profundidad emocional ese abrazo. Ella me da una carpeta, yo un poco le digo, mire, yo estoy en plena campaña electoral, no voy a tener tiempo ahora, pero me comprometo, si está su teléfono, que cuando yo termino esto, la Acércate un llamo. poquito más hacia la cámara porque se escucha mejor. Ahí Ahí. estamos. Lo cierto es que, obviamente, la curiosidad humana es tremenda. Cuando yo me voy a la camioneta que me llevaba a otra localidad, abro la carpeta y la carpeta estaba llena de recortes de diarios que hacían referencia o bien a la situación original de su hijo o bien a marchas, etcétera, y un proyecto de ley muy punitivo, muy muy agresivo hacia la comunidad médica, etcétera. Yo vuelvo a Buenos Aires y lo llamo a Adolfo Rubinstein, a quien fue autoridad en el Adolfo, sí. Ministerio de Salud, y Adolfo me dice, mirá, Fabio, esta es una materia
que tiene desarrollo epistemológico, o sea que hay gente que la estudia, que se dictan materias en las cátedras, que hay distintas escuelas, y en Argentina hay gente que se dedica a este tema. No, o sea, lo que me quiso decir es no podés improvisar. Acá hay gente que sabe, el concepto de calidad sanitaria no es novedoso, por supuesto, y me da el contacto con el doctor Ezequiel García Elorrio, del Observatorio Argentino de Seguridad del Paciente, y en plena pandemia, porque justo ahí ocurre después que se desenvuelve la pandemia, el doctor Elorrio me organiza un equipo que nos juntábamos todos los martes por Zoom, fueron entre 10, en un rango que va entre 10 a 20 martes, digamos, ¿no? O sea, fue entre 3 y 5 meses por Zoom, porque no nos podíamos juntar físicamente, donde leíamos artículo por artículo, íbamos corrigiendo y yo iba entrando en tema. Y ahí viene el primer aspecto que yo quiero señalar, porque este pequeño cuentito es para introducir, es que yo me di cuenta rápidamente que o la ley cambiaba de orientación o nosotros íbamos a introducir dentro de todas las grietas que tiene Argentina una nueva grieta entre profesionales de la salud y víctimas o lo que fuera. Sí, sí. Pero claro, eso me obligó a mí a convencer a los familiares, que si se quiere la tarea políticamente más difícil fue esa, porque entonces yo le pedí un Zoom a los familiares. Yo siempre lo digo, porque, bueno, porque es así, que cuando uno tiene un Zoom con los familiares, aparece el cuadradito y en el cuadradito parece que es el papá de Diana, el tío de Nahuel. Es terrible, porque es un dolor enorme y aparte se quiebran al hablar, por supuesto, con historias muy dolientes. Y lo cierto es que yo me fui ganando la confianza de ellos en la idea de decir, yo puedo hacer una ley hiperpunitiva y va a quedar como una cosa testimonial. Me voy a pelear yo con los colegios médicos, la ley no va a salir y no habremos contribuido en nada. Y yo con ustedes supuestamente habré cumplido, pero es un poco una farsa, digamos. Entonces yo les propuse y Gabriel aceptó y todos aceptaron lo que yo llamé el camino largo. ¿Y cuál era el camino largo? Porque ahí es donde nos conocimos, Jorge. Yo dije, para que nosotros logremos un acuerdo parlamentario, nosotros primero tenemos que lograr un acuerdo extraparlamentario. Claro. O sea, nosotros tenemos que los enfermeros estar de acuerdo, los decanos de medicina estar de acuerdo, las obras sociales, que son prestadoras que tienen problemas de fragilidad financiera. Hablar de plena pandemia, nosotros, si poníamos más costos, etcétera, todo un problema. Las sociedades científicas estar de acuerdo, la Academia Nacional de Medicina estar de acuerdo. Entonces quizá la ley se transforma en una ley muy minimalista, pero no tenemos que, porque sea muy minimalista, pensar que no es un paso adelante. El hecho de que es una ley que introduce una conversación sobre cosas como el evento Centinela o el registro federal para poder corroborar si un profesional en una jurisdicción tuvo sanciones en otra o lo que fuera, son pequeños avances, pero son avances, y aparte van introduciendo una cultura que en la Argentina hay que trabajar mucho por eso, que es la cultura de una cierta pedagogía del cuidado, en el sentido de decir, los médicos y los equipos médicos en Argentina en general creen que porque ellos están destinados a brindar salud, eso los legitima absolutamente, ¿no? Y Sí, es sí. verdad que hay que tener mucho cuidado porque, como siempre se dice, el 90 y pico por ciento de los profesionales, traumatólogos, obstetras, anestesistas, son personas responsables que hacen lo mejor posible su trabajo en contextos muchas veces muy difíciles, administrativamente, económicamente, organizacionalmente, con guardias que desgastan físicamente y está comprobado que aumenta la tasa de errores en las últimas 4 horas de la Tal guardia, bueno, etcétera, etcétera. Hicimos un proyecto bastante poco pretencioso y fuimos al Congreso con ese proyecto, que yo llamaría que es un proyecto humilde, que no obliga a las instituciones argentinas a incorporar tecnología que fuera onerosa, que básicamente yo diría que los 4 cambios del proyecto son 4.
la identificación del evento centinela y la obligación por parte del Ministerio de crear un registro que preserve de alguna manera las consecuencias jurídicas de aquella persona que hace una denuncia circunstanciada sobre un hecho imprevisto en la práctica sanitaria. Nosotros creemos que eso es muy positivo para los equipos de salud, para no barrer bajo la alfombra y para aprender todos, para aumentar la transparencia, etc. El registro unificado de profesionales es un tema importante. La certificación de la aptitud profesional, que está, después vamos a hablarlo cuando venga la reglamentación, porque está abierto. Claro, sí, Nosotros sí, por eso te no está- decía, por eso te decía que la reglamentación tiene un impacto interesante para trabajar, ¿no? Sí, y yo ahí, por ejemplo, en el tema de y la obligación de establecer la capacitación remunerada, en el sentido de que la hora de trabajo de capacitación, que tampoco está reglamentada. Sí, el tiempo Y protegido. sí, y pusimos plazos porque tienen que adherir las provincias, la vigencia es a los 180 días. O sea, lo hicimos sabiendo que estamos en la Argentina y que las adaptaciones de las instituciones son muy difíciles. Y empezamos el camino parlamentario y tuvimos, lo tengo que contar porque creo que corresponde para la audiencia, tuvimos dos grandes suertes dentro de muchas desgracias, tuvimos dos grandes suertes, que cuando parecía que perdía estado parlamentario en la Cámara de Diputados, un grupo de diputados del kirchnerismo liderados por Mónica Macha e impulsados por un grupo de personas que trabajan en el Hospital Posadas en materia de seguridad del paciente, que un poco le dijeron, está en tratamiento una ley, que podemos tener diferencias, pero está en tratamiento una ley de un tema que a nosotros nos importa y como que nuestro espacio político no se mueve. Entonces la diputada Mónica Macha tomó la iniciativa, trabajó un proyecto propio y ahí nosotros nos jugábamos la vida, entonces yo hablé de vuelta con los pacientes y le dije, saquemos este tema de la grieta, vayamos al consenso, no hagamos una ley extremista, ellos algunas cosas van a tener que conceder, nosotros algunas cosas vamos a tener que conceder, pero yo no me imagino ir a votar una ley que gane 140 a 100, o vamos en busca de la unanimidad o estamos en un problema. Bueno, hicimos concesiones recíprocas y cuando estábamos en la última sesión, que si no perdía estado parlamentario, se votó en diputados y fue al Senado. Y ahí encontramos a otro ángel de la guardia, digamos así, que fue la senadora Edith Terenzi, de Chubut, que tomó el tema y... Porque claro, en el bloqueo de los grandes temas políticos, lo digo yo Claro. como de que no te doy quórum porque vos querés tratar el presupuesto y yo no quiero que trates el presupuesto, o le sacaste algo a mi gobernador y yo te respondo con esto. Este tema Sí, parece un pierde tema total, menor. pierde total relevancia. Entonces, si vos no Claro. conseguís a alguien que todas las reuniones de labor parlamentaria diga, porque aparte, este tema convive con decenas de temas que están para tratar. Entonces tiene que haber alguien que diga, se trate la Nicolás, al jueves Sí, sí, siguiente, se sí, trate sí. la Nicolás. Bueno, vos sabés Bueno, que y yo él, tuve una oportunidad en un programa de radio que no tenía nada que ver con este, que me invitaron y justo le habían invitado a Gabriela, hace como un año te diría, ¿no? Y Gabriela me decía que estaba muy entusiasmada con el tema, pero que no salía, que había que esperar, ¿no? Y me parece que era la misma cosa que teníamos todos, ¿no? La misma necesidad y la misma esperanza que por fin alguna ley de este tipo saliera, porque no son las leyes destinadas a una enfermedad, sino una ley que tiene que ver con un sistema, ¿no? así es. Ahora, déjame, Jorge, perdóname que te tutee, pero déjame que te diga una No, al cosa que para contrario, mí para mí es un placer, ¿eh? Para mí es un placer. eh, para mí una cosa muy importante. En el arte de curar, llamemos así como se decía antes, como la pulsión humanitaria es tan grande, o sea, alguien, porque vos ya estudiaste medicina, hace 200 años la medicina está formalizada en sus casas de estudio, etcétera, etcétera. Pero históricamente, miles de años, era una persona mirándole a los ojos frente al dolor y con pocas herramientas. Yo me imagino un médico de hace 200 años sin analgésicos, sin Sí, sí, tecnología, sin saber cuál era el origen de ese dolor. O sea, es obvio. realmente es una pasión humana, la pasión de curar, de asistir.
de atender, que después, bueno, después se profesionaliza y después está el desgaste de que lo tenés que hacer todos los días y por supuesto lo Yo te hago naturalizas. un pequeño aporte, Fabio. Yo este año cumplí 50 años de médico y en realidad toda mi profesión, mis 50 años tuvieron que ver con el diagnóstico, sobre todo con la metodología diagnóstica que aparecía cada día una nueva y con la informática, ¿no? Todo el tema de la informatización, la imagen, todas cosas que como vos bien decías antes, no existían. Cuando yo era residente primer año, había muy pocas herramientas y eso se ha multiplicado y como vos viste, lo que es el desarrollo tecnológico siempre va más rápido que el desarrollo ético, ¿no? Bueno, y justamente porque la gente dice, pero la medicina con todo lo que avanza, es un dato que hay que darle al oyente, que los eventos adversos se han disparado a partir de Claro. la incorporación de la tecnología. Porque es algo obvio lo que voy a decir, pero para el que escucha, el 98% de las veces, o el 99% de las veces, esa tecnología nueva te salva, pero el 1 o el 2% de las veces, porque interactúa mal, porque la expertise de manejo, porque no hay un evento secundario que se lo desconoce, porque lo que fuera, no necesariamente estoy hablando de un, de un fármaco, puede ser un No, diagnóstico, puede ser una práctica, procedimiento, claro. claro. Entonces, siempre hago este comentario que es muy terrible, pero sí estoy. El cuaderno donde escribía sus notas María Curie está hoy en un museo protegido porque todavía emite radioactividad, porque ella desarrolló toda su carrera en búsqueda de lo que fue después la tecnología de rayos. Pobre, ella murió de cáncer porque ella lo desarrolló sin protección, pero aparte no se sabía todavía las No, claro, consecuencias claro. de eso. Entonces hoy, como testigo de un gran mártir de la medicina, como en definitiva fue, está protegido. Y como María Curie no sabía las consecuencias indeseables de los rayos, podemos seguramente saber que hay muchas cosas que estamos haciendo porque esos rayos que mataron a Marie Curie le salvaron la vida a millones de personas, ¿no? Obvio, tal cual, tal El- cual. entonces, nosotros, y acá esta conversación que parece que se va de la ley, pero no se va porque creo que lo más importante fue que nosotros, yo y los familiares, fuimos girando hacia, no es tan importante el texto de la ley, sino ir generando un contexto que nos permita hablar de seguridad del paciente. Tal cual. Y vos fijate una cosa que a mí me pasó. Yo tengo un sobrino, esto parece una tontería, pero yo tengo un sobrino que es piloto de avión. Entonces, cuando yo empiezo con el tema de la ley, hay una reunión familiar y siempre en seguridad del paciente, la industria que se toma como referencia, como industria de alto estándar en seguridad, es la industria aerocomercial, digamos, ¿no? Claro. Que es una Sí. industria de mucho registro, de mucho aprendizaje sobre el error, de mucho reentrenamiento, de perfeccionamiento tecnológico y efectivamente Mucha tiene los simulación. Vos beneficios. pensás que ellos empezaron con la simulación hace muchos años. Claro. Entonces, hablo con mi sobrino, ¿no? Sobre la seguridad y mi sobrino me dice una cosa impresionante para mí ese día. Me dice, tío, yo te quiero decir que cuando vos te anotás para aprender a manejar avión, que todos los pibes que queremos agarrar el volante, queremos volar, pero las primeras 3 clases son de seguridad. Y recién la 4.ª clase empezamos a física, esto y lo otro, hasta llegar al avión. Claro, uno no se imagina que un chico entra a la Facultad de Medicina y en el primer cuatrimestre, usted antes de curar, asepsia, esto, el otro, intervención, equipo, formas de comunicación, porque uno siempre piensa en el evento adverso como una cosa, el evento adverso más común es la caída de la camilla. Sí, sí, claro. Evento adverso es que uno escribe mal magnesio y el otro le da manganeso. El Sí, sí. error de copia es el quinto evento adverso más común. Entonces, cuando yo alguna vez dije, y los médicos no les gusta pero no les gusta, pero yo se dan cuenta que no tengo nada contra los médicos y nos hacemos amigos rápido. Pero yo digo que nosotros tenemos una medicina en la Argentina excelente. Nosotros no somos conscientes, Jorge, de la calidad médica que tiene la Argentina. No somos conscientes.
y voy a decir, como diríamos en el vino, y la relación precio-calidad ni te cuento. La relación para tener la calidad que vos tenés en la Argentina, si no estás en un país de un sistema público muy potente, es infinanciable para una persona de clase media Claro. la calidad médica que tenemos. Y en algunos puntos, niveles altísimos, odontología, nivel altísimo. Bueno, cosas espectaculares. Esa alta calidad médica que tenemos es una alta calidad médica que, entre otras cosas, es por la buena formación, por una escuela argentina de medicina, altísimo nivel, etcétera, etcétera. Y también hay que decirlo porque nuestros médicos se acostumbran, sobre todo en las residencias, etcétera, a hacer medicina con lo que hay. Sí, sí. Nuestros médicos, no, con lo que hay. Si lo que hay, y tengo el tubo de oxígeno, no tengo el tubo de oxígeno y entonces voy, broncoaspiro yo, bueno, lo que sea. Fíjate, Fabio, que Entonces, ahí el tema aparece del error médico y el error del sistema que le genera al médico que se equivoque. claro, Tal cual. son muy resilientes, pero, pero claro, si precisábamos oxígeno, el pobre médico no tiene cómo reemplazar eso, ¿sí? Porque él precisaba el tubo de oxígeno disponible, o precisaba la, 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 el fármaco disponible, o lo que fuera. Y hay una cantidad importante, Jorge, de eventos adversos que no son del profesional, como bien vos decís. Y yo le decía a Gabriela Covelli recientemente que nosotros, y nos lo vamos a poner este trabajo al hombro, ella, yo, la ONG, y seguro vamos a conseguir mucho más socios porque esto va a ser interesante, de hablar con los jueces que van a tener que aplicar esta ley, porque le vamos a pedir a los jueces un sentido que es, no condene, indíquele a esa institución médica que es mejor certificar calidad de tal manera. Claro, tal No cual. condene. Es mejor que todo el personal, tal cosa, tome ese curso. No, vayamos a elevar el estándar, porque precisamos ir de una medicina, yo digo, esto es lo que no le gusta a veces a tus colegas, más, es muy buena, pero artesanal, a una medicina más protocolizada, más bajo estándares. Yo siempre cuento, y sé que tenemos unos minutos y vamos al corte, después vamos a hablar de la reglamentación. Yo siempre cuento una pequeña anécdota que me pasó a mí mucho antes de la ley de Nicolás, que cuando me pasó cuando empecé con la ley de Nicolás, me hizo mucho sentido. Mi hijo tenía 6 años, broncoespasmos recurrentes. Nosotros me voy a estudiar a Barcelona, un colega me invita a pasar un fin de semana en un lugar retirado. Mi hijo empieza con broncoespasmo, ya como nosotros padres entrenados. Bueno, la cuestión que nos llevan al hospital de Girona, llegamos, una cosa que me impresionó, que mientras yo la tarjeta, el pasaporte, viene la camillita para mi hijo, ya venía con oxígeno, porque me pregunta, ¿qué tiene? ¿Tiene un broncoespasmo? La camillita ya venía una camilla especial. Bueno, la cuestión que nosotros sabíamos con mi mujer que le daban un corticoide y él reacciona muy rápido, bien. Bueno, la cuestión es que efectivamente nos hacen pasar a los 15 minutos, 20 minutos, que le habían dado un corticoide, que él ya estaba respirando bien, y nosotros, como si fuera en la Argentina, le decimos, bueno, nos podemos ir. Y el médico, el catalán, me acuerdo como si fuera hoy, dice, sois argentinos. Y, y le digo, "Sí, no, pero queremos", me dice, yo tengo un protocolo. Para un Claro. chico de esta edad y este peso, lo tengo que dejar 4 horas. Así que vayan a tomar un café, caminen un poco y lo vienen a buscar en 4 horas porque yo tengo un protocolo, si no es una mala praxis porque el chico puede hacer una reacción. Claro. Y yo no sabía nada de la ley Nicolás en ese momento, Jorge. Cuando yo después empiezo con lo de la ley Nicolás, me doy cuenta de esta dimensión, que también protege al profesional. Obviamente, pero vos sabés que yo creo que, mira, yo muchas veces charlaba con los jueces, esto mismo que vos decís, y yo le decía, ¿qué es lo mejor que te puede pasar como profesional? Que la institución donde vos trabajás esté acreditada, acreditada en la categoría de funcionamiento que tenés. Segundo, que los profesionales estén certificados y revalidados. Tercero, que tengan normas de procedimiento y que tengan resultados porque tiene una base de datos donde se demuestra cómo te fue. ¿No? No sé vos qué opinás de esto, pero me parece que ese es el objetivo de lo que vos estás diciendo, cómo la institución tiene que... Nosotros, escuchá, te tengo que contar esto que es como yo dejo de ser diputado el 10 de diciembre. Nosotros no incluimos en la ley la certificación de instituciones por una cuestión de costos.
Sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Vos me vas a entender rápidamente. En un pueblo de 7.000, 8.000 habitantes, hay un monoferente de salud privado, ¿no? Vamos a suponer que hay una salita pública y a 50 kilómetros hay algo más importante y un monoferente privado. Y no cumple un estándar y lo cerramos. ¿Mejoramos o empeoramos la seguridad del Bueno, pero ahí está el paciente? tema, ahí está el tema que me parece que es muy interesante lo que vos decís, y yo creo que ahí tendríamos que trabajar, y a mí me parece que vos después del 10 de diciembre tendrías que sumarte a esta cruzada. Es decir, bueno, yo lo voy a categorizar, lo voy a acreditar en la categoría de funcionamiento que tiene, y le voy a decir, mira, si tenés algo más, mandalo a tal lado. Entonces, Claro. va a seguir funcionando, pero con otro Es- concepto, ¿no? Esto atendés vos, esto. Cuando vos detectás esto, tenés que derivar. Exacto, Así es. Yo exacto. me dijo el operador, y yo estoy muy atento a eso, me dijo el operador que y media viene un corte fatal, por eso estoy Sí, como a mí todavía no me mandaron el mensajito, pero de cualquier manera te quería decir, está escuchando Roberto Borrone. Roberto Borrone es un oftalmólogo muy conocido, es médico de la Corte Suprema, médico forense de la Corte un Suprema. campeón, un campeón, Bueno, un te campeón. manda muchos saludos y quería decirte, porque él está muy interesado en esto, es un gran, vos viste que él escribe muchas cosas en La Nación, es un columnista de La Nación, digamos, muy destacado, sobre todo con temas médicos, así que me parece que esto es un tema muy interesante y estamos todos muy entusiasmados porque me parece que deberíamos hacer como un grupo de trabajo, y esta es una oferta que por supuesto te hago, para que sigamos trabajando en el tema, para definir estas cosas que vos estás diciendo y que podríamos hacerlo después que volvamos del corte, que es la segunda parte, que es cómo se avanza con la reglamentación. Sobre todo porque hace poquito salió un artículo en el diario, en La Nación, que dice que hay 17 leyes sin reglamentar, 17 leyes aprobadas como estas, sin reglamentar, de las cuales creo que 7 u 8 son de salud, ¿no? Mirá vos. Entonces uno dice, qué pena que ya tenemos la herramienta, no De- dejemos que se la Después del lleve corte puesta. te voy a contar, porque abrimos una conversación con el ministro Lugones al respecto y te quiero contar cuál es mi idea sobre la reglamentación. Bueno, dale, vamos al corte entonces Dale. y volvemos, ¿Me, digamos, me avisan por el WhatsApp cuando tengo que entrar? Sí, no, entra, cuando vos ahora cortamos, vos volvés a cliquear y ahí, una vez que cliqueas, te aparece la pantalla que te están esperando y después entra solo. Listo, gracias. Dale, gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Diego Santilli, candidato a diputado. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan y terminar el cambio que empezamos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede. Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cuneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok,
@ecomedios1220. Comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge. Estábamos hablando de un tema que es altamente preocupante. También estuvimos hablando con Fabián Vítolo, a quien vos conocés muy bien y que estuvo en el programa la semana pasada y que lo vamos a invitar después para próximas reuniones, igual que vos cuando estás invitado cuando quieras. Este es un espacio que vos podés utilizar cada vez que quieras charlar algo. Las preocupaciones son cómo avanzar con el tema de una reglamentación adecuada, ¿no? Porque a mí me parece que en la base de lo que ustedes trabajaron en la ley, me parece que es la base de sustentación para hacer una reglamentación que sea acorde a las necesidades que el país tiene, ¿no? Si vos me preguntás a mí, desde el punto de vista del Consejo de Certificación de la Academia, digamos, nosotros lo que insistimos mucho es en la certificación y revalidación profesional. De hecho, digamos, estábamos esperando la ley para que hubiera, digamos, como una cierta norma, porque hasta ahora la revalidación profesional no se puede llevar adelante porque no hay una ley. Entonces estamos esperando para que esto nos sirva de punto de partida, quizás lo sea a través de la reglamentación. Y otro tema es lo que un ministro de Salud, Alberto Massa, llamó la habilitación categorizante de las instituciones, que es habilitar a las instituciones en la categoría de funcionamiento que se pretende. No habilitarlas en un máximo, sino habilitarlas en niveles de complejidad. Y esto, digamos, de alguna manera cubre lo que vos decías antes, que decir, bueno, yo tengo un lugar chiquito en determinado lugar, ¿cómo hago? Bueno, lo categorizo en eso, le obligo a tener su máxima calidad en esa con el nivel de complejidad y después veo cómo manejamos el resto. Por eso a mí me parece, y algo que todavía no existe en nuestro país, que es una entidad de acreditación. Tenemos acreditaciones institucionales privadas, que son el SENAS, que tiene algunas instituciones públicas, pero son muy pocas, acreditadas, y tenemos el ITAES, pero no hay otras instituciones. Entonces, nosotros siempre insistíamos en la necesidad de una agencia de acreditación institucional y de programas, porque la acreditación debe ser de la institución y de los programas de formación, que son las residencias. Bueno, ahí te escucho todo lo que nos podés aportar sobre el tema de cómo debería llevarse adelante la reglamentación. Me parece que hacerla solamente desde el Ministerio de Salud es quitarle, digamos, la necesidad de convergencia que se necesita en este proyecto, ¿no? No sé vos qué opinás, Fabio. Yo, viste, no tengo capacidad técnica, digamos, con el expertise, el conocimiento, el recorrido, la trayectoria, la experiencia que tienen Vítolo, vos, Ezequiel, o Rubinstein, o las personas. Pero tengo, o creo tener, digamos, la sensibilidad política para entender lo que te voy a decir. Yo me pongo en este planteo. ¿Qué haría yo si fuera ministro? ¿Qué Claro, haría yo exacto. si fuera ministro? A ver, dale, me interesa muchísimo. Si yo fuera ministro, convocaría
que yo creo que se sentirían honrados ellos, primero informalmente y después produciría una norma interna, una disposición o una resolución ministerial, convocaría a 10, 12, máximo 15 personas con mucho recorrido, con mucha trayectoria, con mucha experiencia en el mundo de seguridad del paciente, con mucho prestigio en el mundo sanitario, etcétera. Los invitaría primero informalmente y después formalmente a constituir un consejo de la reglamentación de la Ley de Seguridad del Paciente y Equipo de Salud, Ley Nicolás. Los invitaría y los pondría ahí en la mesa ministerial, estarían sentados los 12 o los 15, y le diría, bueno, tienen 90 días, la ley es este texto, una carpetita en 180, cada ¿no? La ley es asiento. 180. 180, pero yo a ellos le diría, tienen 90 para reunirse, hay 5 aspectos, 6 aspectos, el aspecto de la aptitud profesional, el aspecto de cómo constituir, por ejemplo, el tema del evento Centinela, cómo ingresar al sistema, cómo cargar los datos, cómo garantizar la privacidad, bueno, hay quizás con algún asistente de parte del ministerio en el mundo informático, los registros cruzados, etcétera, las 4 o 5 cosas que hay que reglamentar, y los espero 90 días para que dentro de 90 días me hagan una evolución ustedes. En esos 90 días reúnanse una vez por semana, yo les cedo un lugar, una secretaría, un responsable administrativo, tengan sus deliberaciones, si quieren dejar una minuta de cada una de las reuniones. ¿Por qué lo haría? Acá viene el punto, ¿por qué lo haría? Lo haría para sentirme respaldado, o sea, tomar ese proyecto y sentirme respaldado, porque la realidad sanitaria argentina es enormemente compleja, porque hay sector privado, donde los costos tienen que afinar el lápiz muy finito, porque si no, también son empresas, hay sector público, hay intereses sindicales, hay gente que dice, no, bueno, bajemos la jornada de la guardia a 8 horas, y alguien dice, bueno, pero eso me triplica los costos, etc. Bueno, las certificaciones, por ejemplo, en la Argentina hay más o menos, bueno, habría que ver si incorporamos los enfermeros o no, pero si no 400.000 profesionales de la salud, entre médicos y otras actividades vinculadas al mundo de la salud. Te cuento porque Sí. nosotros lo tenemos Sí. actualizado. Son 180.000 médicos, ¿Médicos? 220 enfermeras, o sea que son Claro. más o menos 200.000 que vos decís, con una relación enfermera-médico bastante escasa, pero lo interesante de lo que vos decís es que solamente un 40 y tantos % de los profesionales de salud tienen algún grado de especialidad. El resto no la tiene. Entonces, Bueno, fíjate la importancia que tiene esta ley, ¿no? bueno, y vos, y pará, y voy a decir una cosa, que cuando lo escuchen los ciudadanos seguramente se van a... Que el 90% de la seguridad del paciente que podemos conseguir es si mejora el recurso humano, es el 90%. Obvio. Todo lo demás es el 10%. Entonces, si nosotros, mediante el mecanismo de la aptitud profesional, logramos que, voy a poner un ejemplo que yo sé que es odioso para los médicos, que ese profesional de 85 años que ya no está en condiciones y que sigue porque si no la vida se le hace muy vacía y resulta que no hay nadie que le diga usted no puede seguir, Claro. y que precisamos que alguien le diga que hizo todos los aportes, que es un prócer de la salud, pero que ya en este momento no puede seguir. Y No bueno, puede seguir haciendo actividad asistencial, podría ser claro, actividad. o capaz no puede operar y puede otra Claro, cosa, o lo que claro. fuera, no importa, pero vos me entendés lo que te quiero decir. Y Perfectamente, que hoy, perfectamente. y que hoy, bueno, y hoy nosotros precisamos que tampoco sea una arbitrariedad que se le ocurre a alguien. Es un mecanismo institucional que dice que si vos hace 10 años certificaste, a los 10 años tenés que ir de vuelta. Obvio. Y le pasa a los camioneros para renovar el carnet de conducir, y le pasa a un montón de profesiones, y está bien que pase. Y aumenta, está bien, y alguien me diría, ¿por qué está bien? Está bien porque preserva el atributo más importante de un sistema de salud, que es la confianza. Yo Claro. siempre lo digo, a mí un amigo me dice, che, estás con un problema, yo estoy con un problema en el estómago, uy, tengo un gastroenterólogo buenísimo, te doy la dirección, viste cómo somos en Argentina, te doy la dirección, anda a ver. Lo voy a ver y yo no le pregunto al señor si estudió en La Plata, en Claro. Buenos Aires, en Córdoba, yo confío en el sistema, ¿me entendés? La confianza, Esto que vos decís es sumamente importante porque aparece el sistema como un ente al que también hay que darle jerarquía, porque yo coincido con pero vos que buena parte de la seguridad y la calidad del paciente tiene que ver con eso, por eso nosotros dedicamos a este tema.
desde el año 91, que es así, se creó el Consejo de Certificación, pero también el sistema, que es lo que ayuda a esta ley, porque yo creo que el sistema tiene que acompañar, no solamente como ser el resguardo del profesional, sino además pedirle al profesional que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Jorge, y se viene el tsunami de enfrentar el mundo influencer. Claro. Se viene el tsunami. Nosotros tenemos que fortalecer el sistema de las personas que estudiaron 5, 6, 7 años, se comieron 2, 3 años de residencia, especialización, etcétera, porque por supuesto que hay influencers de máxima calidad, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de que, qué sé yo, hay un montón de influencers en el mundo que son reconocidos, eminencia. Pero ya hay historias, inclusive hay historias de improvisados que hay que tener mucho cuidado porque acá no estamos hablando que le erramos un mueble, que no lo podemos empotrar en la cocina o no nos anda bien con ese combustible el motor como pensábamos que iba a reaccionar o la licuadora se nos hizo corto. Estamos hablando de que hay personas que, bueno, nosotros creemos que la confianza del sistema es muy importante, el proceso de certificación es muy importante también en términos políticos, lo voy a decir por qué. Porque es el punto en el que nosotros podemos construir una gran alianza entre las sociedades científicas, cardiólogos, obstetras, dermatólogos, pediatras, etcétera, y la ley. Entonces, en algún momento yo decía, bueno, vamos a suponer no sé cuántas decenas de miles, una vez cada 10 años, uno lo multiplica por $200, que es lo que puede valer un examen de validación, de certificación, es un recurso que quizás fortalece nuestras sociedades científicas, nos aumenta los niveles de garantía a los ciudadanos, nos permite también a los profesionales, si yo tengo el horizonte de recertificación, estoy en el año 8 y sé que entonces sé que tengo que hacer el curso AJI. Fíjate qué interesante lo que vos decís, porque nosotros tenemos 30.000 personas certificadas en la academia, ¿no? Desde el año 91 hasta ahora. Son un porcentaje de ese total, ¿no? Ahora, lo interesante, digamos, es que hace muy poquito la Asociación Argentina de Anestesia de Buenos Aires, hizo certificar a todos sus profesionales. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tienen una buena situación económica, tienen buenos salarios, y entonces le exigieron a todos que estén certificados. Fíjate qué cosa interesante, que es la primera especialidad que tiene prácticamente a todos sus profesionales certificados. Y no solo eso, sino que nosotros lo hacemos cada 5 años, o sea que cada 5 años son las entidades científicas las que con una aceptación por parte del Ministerio de Salud, que nosotros las consideramos entidades certificantes porque están así reconocidas por el Ministerio, y ellas se encargan de la revalidación periódica. Pero esto que vos dijiste recién, ¿qué hago el octavo año? Nosotros, para preparar la revalidación al quinto año, hacemos lo que llamamos el mantenimiento de la certificación anual, que es que vos tengas la posibilidad de obtener créditos para que cada año vos puedas juntar el 20% que Pero necesitas para llegar a los claro, 5, ¿no? pero claro, pero claro, y yo te quiero decir una cosa, que cualquier persona pruebe esto, desarrolle una habilidad, cualquier habilidad, hacer jueguito con la pelota, andar en bicicleta, cortar en filete un churrasco, cualquier habilidad, y no lo haga más 10 años, Claro. y lo vuelva a hacer, y vea, bueno, y en cambio, si toda la semana da una vuelta, hace media hora haciendo jueguito con la pelota, y a los 10 años, ¿qué pasa? Entonces, el cerebro humano, las capacidades, ni hablar del ambiente estimulante que se puede generar al que vos sabés que tenés que tomar 2 cursos o 3 cursos por año, cambia hasta la conversación, por supuesto. Fíjate que además fideliza al profesional con la entidad certificante, porque vos tenés un juego con la entidad certificante que te dice, mira, tengo estos créditos para que vos puedas hacer todos los años, para que vayas juntando. Entonces, fíjate vos cómo hay un vínculo que digamos, acerca al profesional a sus pares, ¿no? Yo le voy a sugerir al ministro Lugones, volviendo al tema central, de decir, no te cierres, porque entre invitar 8, 9, 10, 11 o 12 es lo mismo. Claro. Entonces tiene que haber alguien del mundo de las prepagas más grandes, otro del mundo de las prepagas chiquitas, uno del mundo de las obras sociales provinciales, otro del mundo de las obras sociales sindicales grandes, otro del mundo público, 3 o 4 de las sociedades científicas, algún decano de medicina, alguna persona de la academia, armás un grupo de 15, no le des 10 días, dale 90 días, 120 días, no hay la ley entra en vigencia en 180 días,
pero si la reglamentación se aprueba el día 187 no pasa nada tampoco. Lo que No, quiero tal decir, cual, pero ojalá que salga el claro, 187. pero ¿qué pasa? Yo le digo, pero entonces que no sea, la grandeza es que no tiene que ser una obra tuya. Claro. Esa es la grandeza. Después, si no es una obra tuya y el trabajo de reglamentación está bien hecho, el día que se entrega o que se firma el decreto reglamentario, que lo firmarás vos como ministro o el ministro que te suceda o quien fuera, es un hecho en que el sistema adopta esta ley. Claro. Entonces, y a mí me parece que es importante eso. Puede haber alguna controversia, porque va a haber alguna sociedad científica que diga cada 5 no, porque nuestros profesionales no pueden pagar, será cada 10, a partir del, o cada 10 hasta los 60 años y después cada 5, no sé. Siempre, Sí, sí, viste, eso está clarísimo. Lo que yo creo que además, ¿sabés qué me parece? Dentro de estas controversias hay un tema que es el costo, ¿no? Tú dices, bueno, sí, esta ley está muy buena, pero ¿quién la va a pagar? ¿No? Y yo creo que hay muchas cosas que dice la ley que se pueden hacer con bajo costo y otras que se pueden ir haciendo en forma progresiva, digamos, ¿no? No sé vos qué opinás en ese sentido. No me parece que sea una ley que diga, no, esto no se puede implementar porque necesita mucha plata. La verdad mira, que, nosotros hicimos una cosa muy sencilla. El Congreso tiene una oficina técnica muy buena, se llama la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde cualquier diputado, cualquier senador puede remitir un proyecto. Está claro que esto es sesgado, lo quiero aclarar. obvio, Y la claro, Oficina de Presupuesto del Congreso te dice el costo fiscal, porque hay leyes que no tienen costo fiscal, pero tienen costo. Por claro, ejemplo, la certificación la paga cada uno, tiene un costo, pero tiene obvio. un costo que no es del Estado, ¿no? Bueno, fiscalmente el costo es irrelevante, porque usamos base de datos preexistente, porque bueno, etcétera. Y extrafiscalmente, a mí me gustaría que algún día, si hacemos un estudio, yo creo que esta ley puede disminuir los costos del sistema. Obvio, no te quepa la menor duda, es el costo de la ineficiencia. El costo Claro, de ineficiencia que vos lo sacás del medio. sí, yo creo que no. Y si vos recién hablaste de certificación circunstanciada, que quiero aclarar, no está en la ley, pero vamos a suponer que ese mecanismo. Entonces, va un ente certificante con capacidad, con expertise, con los manuales, etcétera, y te dice, vos podés hacer esto, 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 esto. Para hacer esto tenés que hacer adecuar esto, esto, esto y esto. Para hacer esto tenés que invertir esto. En esto tenés que esperar un año desarrollándolo para poder que yo te lo apruebe, etcétera. Y si no, tenés que derivar. Y tu derivación por ubicación geográfica, ubicación en el sistema, etcétera, tu derivación prioritaria en este caso es esta y en este caso es esta. Claro, tal cual. A la administración de esa institución lo que le puede ayudar eso, a la Obvio. administración, a la disminución de los niveles de litigiosidad, a la conversación pública, porque también hay que decir, mira, te derivamos porque nosotros tenemos indicado derivarte, porque muchas veces un familiar va con alguien a un hospital, se produce la derivación, y el tipo dice, no, atendémelo, ¿cómo me lo vas a derivar? Y que alguien le diga, no te puedo atender, no tengo la máquina, no tengo el tomógrafo, no tengo esto, mi quirófano no está habilitado para la complejidad de la cirugía que tengo que hacerte, lo que fuera, pero Exacto. respaldado. Entonces le sacamos el peso a los gerentes, digamos, a la decisión operativa, y mejoramos la seguridad. Y mejoramos la seguridad. Y ese hospital sabe que si tiene que hacer una cirugía de mayor complejidad, porque empieza a haber recurrencia de casos, tiene que hacer tal adaptación al quirófano. Sí, sí, yo creo lo mismo. A mí me parece que justamente para eso es la habilitación. Teóricamente vos deberías mandar al paciente de determinada complejidad al hospital con la complejidad que le corresponde, ¿no? Es cierto que a veces el Sí. paciente va directamente y cuando va directamente pasa lo que vos decís, que mire, yo no lo puedo atender acá porque muchas veces lo atienden desde la puerta, cosa que tampoco corresponde, pero quiero decirte, esto tiene que ver con el trabajo en red y me parece que hay mucha cosa que se puede mejorar con la ley sin necesidad de hacer grandes inversiones. Roberto Borrone, que me hiciste que te comente sobre el tema del tiempo protegido para los profesionales y el tiempo necesario, digamos, de los médicos para atenderlo. Nosotros, por ejemplo, con respecto a la certificación y la revalidación,
nosotros creemos que parte de la certificación la debería pagar el tercer pagador, no de la certificación, porque eso es una cosa personal, pero sí de la revalidación periódica, porque vos necesitas que el médico haga cursos, que gaste plata, y eso necesita, digamos, un tiempo durante su estadía en el hospital, no tiene por qué pedir vacaciones, no tiene que pagarle la guardia a otra persona, sino que eso debería estar protegido. ¿No? Y eso permitiría también una mejor calidad, porque es un win-win, ¿no? Los dos ganan, Claro. porque vos, la institución, teniendo un médico certificado y revalidado, y el médico gana porque se siente parte de la institución y la institución lo reconoce. No sé vos qué opinás de eso, Fabio. No, absolutamente. Y nosotros tenemos que ya se ha integrado en la cultura, se lo plantea como un problema. También hay muchos profesionales que después te dicen, y yo ya me acostumbré, el tema del pluriempleo, del Claro. médico que a la mañana voy al hospital, a la tarde no sé qué cosa, y después hago un poquito de consultorio, 2 días, no sé qué, lo que fuera. Nosotros tenemos un sistema raro en Argentina, porque en el mundo, en general, hay sistemas de preferencia público con muy poca actividad privada, que es el caso de Europa, financiado con impuestos, donde los médicos trabajan en un empleo, que ganan salarios que están bien, pero que no se hacen millonarios, no se transforman en empresarios, etcétera, digamos. Son salarios de garantía. Y tenemos el otro ejemplo que es Estados Unidos, donde el 90 y pico% de la prestación es privada, las prestaciones públicas son muy pocas, la salud es muy cara, el acceso es difícil, los médicos, hay mucho médico empresario, porque hay mucho médico que con su nombre hace una carrera empresaria, y hay mucho médico proletarizado también, ¿no? Argentina tiene una especie de mezcla rara, muy compleja, y, y los médicos argentinos de alguna manera también se acostumbraron al pluriempleo porque es una forma de ganarle la inestabilidad económica, porque estoy en 3 instituciones, pero si alguna le va mal, sé que no pierdo el 100% de mi ingreso, porque si tengo otras dos, o doy clase más dos, o no sé qué, bueno. Y entonces los médicos no se quieren, hay un doble discurso, porque dicen una cosa, pero en definitiva, como no tienen garantías de un trabajo bien remunerado, estable, etcétera, etcétera, en un sistema, no quieren dejar el pluriempleo, porque eso es entregarse a, Bueno. a un riesgo absoluto. Fíjate vos que, Fabio, el pluriempleo fue el causante, digamos, de los contagios del equipo de salud en el COVID. Porque si los médicos y el personal de salud, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, trabajaban en la institución y se protegían, no les pasaba nada. El problema era cuando salían a otro trabajo, donde por ahí no tenían las mismas cosas que en el anterior, pero estaban acostumbrados a trabajar de la misma manera. Y eso fue lo que generó, digamos, el incremento. Y fíjate el costo que significa, el costo para la salud, el costo para la vida, el costo para la institución, ¿no? Enorme, enorme, enorme. Y esto que me decís fue una tragedia, es una tragedia, claro, claro. Bueno, lo cierto es que yo haría eso. Yo le pedí una audiencia al ministro Lugones, Bueno, que nosotros necesitamos que nos seas nuestro líder en la abogacía, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a ver si conseguimos a través tuyo que se entienda la necesidad de hacer una concertación para la reglamentación con las distintas instituciones, ¿no? sí, yo se lo voy a plantear, creo que para él es una oportunidad, no lo debería ver como algo negativo, todo lo contrario. Y bueno, los mantendré al tanto, ¿no? Los mantendré al tanto de esto, que para mí fue una experiencia, quiero decir, después de 8 años de diputado, ustedes no sé si saben, en general el público no lo sabe, menos del 1% de los diputados o senadores logran que una ley propia sea ley, Sí, sí. porque, porque en general tratamos proyectos del Ejecutivo, porque bueno, es muy difícil la construcción de consensos, etcétera. Así que entré en ese pequeño club, lo hago con un tema que no es mi tema, pero que lo tomé con mucha pasión, que Sí, me dediqué, me consta porque conozco todo el recorrido. y bueno, y estudié y me sentí muy respaldado, me sentí muy respaldado por la academia, enormemente, lo tengo que reconocer desde el primer día, por el equipo del Observatorio Argentino, empezando por Ezequiel García Rorrio, Fabián Vítoli, Julio Ravioli, Alfredo Tamini, Viviana Rodríguez, y bueno, y por mi equipo, y construyendo una relación con los familiares basada en la sinceridad, en lo que se puede, lo que no se puede, eh,
y basada también de alguna manera en el respeto recíproco, ellos por mi trabajo y yo por su dolor, ¿no? Antes de terminar, quiero decirte una cosa que para mí, yo esto no lo descubrí automáticamente, lo descubrí con el paso del tiempo, pero que para mí fue darme cuenta un día que la Ley de Seguridad del Paciente en la Argentina llegaba al Congreso, no impulsada por los médicos, ni por los analistas, ni por los abogados, ni por los profesionales de la seguridad del paciente, ni por los organismos multilaterales, sino por las víctimas. Entonces para mí fue muy conmovedor, porque dije, todos están de acuerdo en que tiene que haber más seguridad, los financistas, la OPS, los decanos, los académicos, todos. Pero los mal, bien, a los tortazos, como decimos, los que empujaron para que esto llegue al Congreso y sea ley son los familiares. Nosotros, en mi caso personal, he tratado de que el dolor no se transforme en venganza, sino que se transforme en una energía constructiva. Ese es el legado que esta ley pretende. Bueno, Fabio, ahí nos tenemos que ir, lamentablemente. La verdad que fue un placer contar con nosotros para lo que necesites. Este es un espacio que vos podés usar. Yo sé que vos también tenés tu espacio de radio, que tiene su encanto, ¿no? Compartimos esa afinidad y me parece que estaría muy bueno que siguiéramos trabajando después que dejes de ser diputado, porque todo tu conocimiento de estos 8 años y además todo este conocimiento de ser uno de los actores de una ley que salió como salió, me parece que es para todos nosotros un punto de partida muy interesante. Así que muchísimas gracias por haber aceptado. Esta es tu casa, cuando quieras. Gracias a vos. Ha sido un gusto enorme. Un abrazo grande y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima, Fabio. Muchas gracias. Muy amable. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.